Entonces, compartir pantalla. Bueno, ahí lo que nosotros estamos viendo y vimos la otra vez, espero que se vea más o menos el mapita, no sé ahí cómo lo alcanzan a ver. Ahí lo corto aquí. El libro de Josué. El libro de Josué eh, es el primero de los que se llaman los libros históricos, cuando uno lo empieza a estudiar. Y acá lo que nombra esta mapita es varias regiones importantes que aparecen después en el Nuevo Testamento. Entonces, hay algo que nos ayuda mucho a la hora de recordar los relatos bíblicos. Nosotros vamos a ingresar al libro de Jueces y hay varios lugares que son muy importantes lo que se desarrolla allí. Entonces es necesario tenerlos identificados. La otra vez habíamos visto por dónde ingresó el pueblo de Israel. Recuerdan que ingresó acá en lo que se ve en Gilgal, ahí es donde se ubicó. Y desde Gilgal, Gilgal era la base desde la cual Josué, vamos a ver en otro mapa después, empezó a hacer sus expediciones. Sería como su iglesia. Entonces nosotros podemos decir, podemos hacer muchas expediciones, podemos ir a orar a un lugar, podemos visitar algún otro sitio, podemos acompañar a alguien, ¿sí? Como pequeñas campañas, tal vez salgamos saliendo de la ciudad, pero es necesario que tengamos nuestro Gilgal. ¿Mm? Hoy será Casa de las Naciones. ¿Mm? Es necesario que tengamos un lugar desde el cual nosotros oran por nosotros y desde allí vamos y luego volvemos. Otro lugar importante acá es la región de Edom. A ver, ¿qué tienen presente de Edom? Así no hablo yo tanto. ¿Qué hay? Sí, Lo que recuerden, lo que tengan presente. sí, ahí se ve el 11, chiquito. Bien. ¿Qué hace? ¿A qué Sí, les recuerda? ¿A qué cosa? Edom. Edom. ¿A qué les recuerda Edom? Ah, bien, ahí estaba, no había escuchado la pregunta, Ah, bien. perdón. ¿A qué les recuerda Edom? Eso es. Edom es Saúl, Bien. o sea, Edom es eso, ¿no? Y después, bueno, no sé eh, qué otra por ahí puede llegar, qué otra pregunta puede llegar a venir con esa, ¿no? Bien. No, no, acá simplemente vamos a ubicar los lugares y como que ustedes Ujú. tengan presente qué ocurrió o qué pasa allí. Muy bien. Edom es Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Entendamos así, aquel que menospreció la primogenitura, que la vendió, la cambió por un guiso de lentejas, ese es Edom. Edom no le permitió a Israel pasar por Edom, o sea, eh, ellos siempre fueron contrarios al pueblo de Israel, e incluso a lo largo de la historia siempre estuvo en conflicto. Hay algo llamativo después que hicieron los de Edom, si mal no recuerdo, el profeta Nahum lo relata, que cuando ellos son atacados, el pueblo de Judá, recuerden acá, ya lo vamos a ver, Judá es atacada por Babilonia, entonces ellos empezaron a escapar por donde podían. ¿Y qué hacían los de Edom, que nunca los quisieron a los judíos? Entonces ellos se ponían en los caminos, los atrapaban y se los daban a los de Babilonia. Eso eran los hermanos de Edom. No. Después acá, quien aparece también, bueno, y después en Edom, en el Nuevo Testamento, hay un personaje siniestro que aparece desde este lugar. ¿Quién es? Ese es eh, Herodes, Herodes el Herodes, Grande, ¿sí? el grande, Herodes sí. el Grande era de acá de Edom. Por eso no lo querían los judíos. Claro. Eh, Ujú.
más allá de claro. su gobierno, ¿no? Y para congraciarse con ellos es que les hizo el tremendo templo que construyó. Claro. De ahí, Edom era esto. Luego, bueno, acá que tenemos Eh, Amón, Moab, y esta región, que acá lo vamos a ver en otro mapita, lo que sería Transjordania. Bueno, Mm, bueno, acá dice Valle del Jordán. Valle del Jordán porque este mapa es más que nada, ahora que lo recuerdo, es un mapa geográfico. Bueno, el Valle del Jordán, cuando ustedes vayan leyendo van a notar que hay varias Ujú. referencias a que el Jordán es un valle, ¿sí? Ahora, o sea, está el río y por lo tanto hay verde ahí al lado. El mar de Galilea, ¿sí? Acá es donde se desarrolla mucho de la historia, pasado el tiempo, de la vida de Jesús. Allá más arriba está el monte Hermón. ¿Hay alguna mm. referencia? No aparece en la Biblia el nombre ese, pero ¿hay algo que ustedes identifiquen del tiempo de Jesús que haya ocurrido acá en el monte Hermón? El monte. Así, en el Monte Hermón puede ser la transfiguración. Es el monte de la transfiguración. Ah, Sí. Ahí está interesante esa partecita para leerla del Nuevo Testamento, que Jesús hace una campaña. Entonces, como que sale por acá donde muestro en la flecha a la mujer sirofenicia, aquella que mm, le pidió la sanidad de su hija, aquella que decía que los perrillos podían obtener la migaja de los panes que se caían. Bueno, esa Gracias. ronda que hace Jesús luego termina acá en el monte Hermón. Y descendiendo del monte Hermón, donde está la transfiguración, es donde se aparece aquel hombre con su hijo que los discípulos no pudieron liberar. mm, Esa es para marcar en la historia. El valle de Romano. Jezreel. ¿Mm? El valle de Jezreel, van a notar que cuando entramos, avanzamos más a primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, este valle de Jezreel, hay varias historias que se desarrollan así. Eh, Jezreel. Esto es, hay un lugar acá que es Meguido, el monte Meguido. ¿Les suena el monte Meguido? No. Sí, como nombre sí, pero no me Monte. acuerdo qué es lo que Bueno, sucedió ahí. en el monte Meguido, por ejemplo, ya lo vamos a leer, pero es así donde muere el rey Josías, uno de los buenos Ah, reyes antes de la caída, que fue el que hizo una gran reforma. Allí se presentó ante eh, el faraón Necao y en ese lugar se encontró la muerte. No tenía que ir ahí, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y ese es el mm, lugar donde en el Apocalipsis aparece como Megido, como el Armagedón. Armagedón haciendo mm, Ajá. referencia a Megido. Entonces, este es el sitio donde escatológicamente se espera como que sea la batalla final, donde las diferentes naciones se van a unir contra Israel, y entonces aquí en este lugar geográfico, es donde se espera la batalla final, ¿no? La venida de Amén. Cristo ¿Y Redentor, y ¿sí? esos nombres son actuales, Pablo? El ¿Están Valle de con otros Jezreel. nombres ahora? El Valle de Jezreel, creo que sí, sí se sigue. Lo que pasa es que esto no es Israel hoy, Claro, hoy no es esto es Israel, claro. Cisjordania, que es la Ujú. partecita acá del norte. Israel es una partecita por acá nomás, el Sí, actual Israel. Es mucho más chico que lo que había en este momento. sí, Y lo sí. que se mantiene acá es, por ejemplo, la cordillera central. Ustedes Mm, deben tener presente cada vez que se refiere a Jerusalén, dice, subamos a Jerusalén, porque justamente es una ok. cordillera. Eh, ah, Entiéndanse que no es una cordillera como la de los Andes, o sea, no es de esa altura, pero sí sobrepasa los demás lugares. Y hay algo muy importante que va desarrollando la historia de Israel, es desde Dan, acá arribita, hasta Berseba. Si nosotros nos referimos a la nación argentina, al territorio argentino, ¿desde dónde hasta dónde nombramos? mm, mm. Desde La Quiaca.
hasta, De Hasta la Tierra. Quiaca hasta la Ushuaia. bien. En Israel se nombra desde Dan hasta Beerseba. Esa era la región para nombrar Israel. Entonces, por ejemplo, uno que me acuerdo ahora, dice que el profeta Samuel, el último de los jueces, primero de los profetas, él gobernó desde Dan hasta Beerseba. O sea, fue juez y caminaba este hombre. ¿Sí? Entonces, iba de un lugar al otro, ¿sí? Y así tenía sus diferentes escuelas. ¿Sí? Algo valioso que hizo. Algo importante acá también está el monte, el valle de, no, acá está, el Marrón. Monte Ebal y Monte Gerizim. ¿Les suena el Monte Gerizim? Sí. Sí. Juan, capítulo 4. Juan 4. Juan 4. ¿Con quién se encuentra Jesús? No ¿Con qué letra podemos. empieza? ¿Mm? Sí, sí, Juan 4, bueno, uno por eh, Juan 3, Juan 4, donde está Claro. la mujer de la Samaritano. samaritana. Eso, ahí lo escuché. Ah, mira. La mujer samaritana. Entonces, ¿qué es lo que Ajá. hizo la mujer samaritana, recuerda, en cuanto al monte Gerizim? A donde iban a adorar ellos. Claro, porque la mujer le dice, tenemos que ir a orar acá, Sí. porque nosotros los samaritanos decimos que hay que ir a orar al monte Gerizim. En cambio, ustedes los judíos dicen que hay que ir a orar allá a Jerusalén. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa es la conversación que mantienen. El monte Ebal y el monte Gerizim son importantes ahí en la historia de Josué, que estamos terminando de leer, porque ustedes deben tener presente cuando termina Deuteronomio. Generalmente cuando uno dice Deuteronomio, relaciona con el capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones de la obediencia o de la desobediencia. En el capítulo 27, allí en Deuteronomio, Moisés le da una recomendación, es decir, le da un mandato a Josué, sabiendo que Moisés no iba a entrar, o sea, Moisés iba a quedar acá del lado oriental del río. Pero le dice, cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán, entonces van a ir al monte Ebal y al monte Gerizim y van a dividir a las tribus. Entonces, 6 tribus van a ir al monte Ebal y 6 al monte Gerizim. ¿Hay alguien que esté tomando nota? Esto es Deuteronomio 27. Y desde allí van a comenzar a decir las bendiciones desde un lado y las maldiciones desde el otro monte. ¿Esto dónde tiene cumplimiento? En Josué capítulo 8. Ya habiendo cruzado Josué capítulo 8 versículo 30, ahí yo lo tengo a mano, dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Bueno, y ahí cuando uno sigue leyendo el relato, dice, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Bueno, y ahí termina ese párrafo de Josué 8, del 30 al 35, diciendo que Josué cumplió tal cual estaba escrito en Deuteronomio, tal cual estaba escrito en la ley de Moisés. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos ahí para nombrar? ¿Se acuerdan de Jeroboam, división de los reinos? Cuando se Sí. divide el reino, bueno. Entonces el Sí. primer rey del norte es llamado Jeroboam, el cual recibe 10 tribus. ¿Qué es lo que hace este Jeroboam? ¿Ustedes recuerdan? Y Jeroboam, o sea, dentro de las
de las cosas que hizo fue, digamos, aparte de quedarse con las 10, no quedarse, sino que también Dios le había ordenado, ¿no? Le había dicho que si había alguna división iban a ser 10 tribus y Dios. Bueno, él lo que hizo fue quedarse con las tribus que no querían pagar las ofrendas, ¿no? Y aparte hizo un lugar de adoración fuera de Jerusalén. Levantó un becerro en dos lugares, hizo dos altares. Uno lo hizo en Betel, acá por eso lo nombraba, y otro lo hizo en Dan, acá arriba. ¿Para qué los hizo? Para que el pueblo no fuera a adorar. Entonces acá lo único que nombro es, ya que están los datos geográficos, uno en Dan para que la gente fuera hacia allá, y en Betel, que era ahí el límite con la región sur. Todo esto era para que el pueblo no fuera al templo de Jerusalén. Muy bien. Acá tenemos la llanura de Sarón. ¿Sí? Esto que está acá a la izquierda, que no está pintado de celeste, es el mar Mediterráneo. Bueno, acá aparece la llanura de Sarón. Si alguien tiene ahí para buscar Cantares, capítulo 2, versículo 1. ¿Llanura de qué? Esto es la llanura de Sarón. S-A-R-O-N. El texto a buscar es Cantares 2.1. Sí. Cantares 12. ¿Encontraste? Después está. Sí, sí. Después. ¿Lo encontraste? Hola, Denis. Sí, que lo tengo. Cantares 2:1 entonces. Sí, Soy la flor de los llanos de Sarón, soy la rosa de los valles. bien. Ese pasaje, quien está hablando es la novia. Cantares es un poema, es un cántico, el mayor de los cánticos. Bueno, y lo que nombra es que es la rosa que sale aquí. Y esta es una playa, porque está al lado de el El mar Mediterráneo. mar Mediterráneo. Bueno, ¿ustedes conocen el mar Mediterráneo, claro? Sí, Sí, No, yo no he ido. No, yo tampoco, pero yo miré algo- para allá y era un mar. Creo, me decían que era el mar. pasa que ¿viste? Son como 4 mares que hay. pero es el que llega a Italia, ¿no? El Mediterráneo. Sí, 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 viste que tiene al sur sí. Sí, sí, sí. Está el Mediterráneo y hay otro más. Al sur sí. Bueno, esta zona es una zona de arena. Por ahí aparecen videos, si quieren buscarlo, es una zona de arena y se sigue llamando Sarón, ese lugar. Bueno, allí sale una rosa, pero no es una sola, son muchas. Entonces, ¿cuál es la figura, cuál es el cántico que está diciendo? Que nosotros, la iglesia, somos la rosa de Sarón para el Señor. La rosa de Sarón es la iglesia, no es Jesús, la rosa de Sarón. Y que Claro. entre todas, porque no es que sea única, entre todas ellas, o sea que entre todas las criaturas que hay, el Señor ha colocado los ojos sobre cada uno de nosotros. Somos particulares Amén. para cada uno de nosotros, más allá que hay muchas rosas. Y son Claro. hermosas esas rosas, por eso toma la figura de la rosa de Sarón. Muy bien. Eso es la introducción a lo que sería este, no es la introducción al libro de Josué, pero sí la tierra prometida, todos estos lugares que tiene. Sí. Bien, a ver ahí sí avanza esto. Bien. Bueno, ahí estamos, nosotros ya vimos la otra vez, hasta el capítulo 6, 7, que estuvo compartiendo Aldo, y Josué se entiende que es una representación de Jesús, ya desde el Sí. nombre y desde la característica, porque él lo que hace es ir a conquistar. La otra vez lo habíamos compartido y la tierra de Canaán
lo que representa para nosotros es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, Denis, ¿qué será la tierra de Canaán? Será el cumplimiento de la promesa de Dios. Esa es la tierra a conquistar. No se refiere a nuestro lugar en el cielo, no es eso, porque en la tierra de Canaán hay que conquistar, hay que pelear, hay que batallar. Pero como lo vimos la otra vez claramente, hay que tener algo muy presente en todo esto, y es quién va adelante. Albert lo Amén. contó la otra vez, y eso está en Josué 5:13. A ver, ¿alguien lo Sí. puede buscar? Josué 5:13. 13, 14 y 15. ¿Tenés? Sí. ¿Quieres leerlo? Dame, yo lo leo. Josué 13, 5:13. 5, del 13 al 15. 5:13. Acá lo tengo. Dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Cuando se le presenta, esta presentación que tiene Josué es antes de empezar la conquista de Jericó, mostrando que no fue una visión, esa aparición de este hombre que se presentó delante de Josué es la figura de Cristo Jesús. Él es el que va adelante para conquistar todo aquello. Eh, ¿Y por qué sabemos que es Cristo Jesús? Justamente por la relación que hace con lo que vivió Moisés en el monte Sinaí, quitarse el calzado de los pies y que haya recibido la adoración. Entonces eso algo que hemos reiterado es, cada vez que aparezca un ángel, generalmente el nombre del ángel de Jehová, hay que leer en el contexto si acepta, si recibe la adoración de las personas. Entonces, si es así, es que se refiere a Dios mismo, porque hay otros en los cuales son ángeles, simplemente son mensajeros que dicen que no, bueno, ellos no reciben adoración, que se ponga de pie, como se le presentó a Pedro, por ejemplo. Pero acá quien va delante de la conquista es el Señor. Él es el Amén. Señor que lleva adelante todo. Muy bien. Y ahí aparecía, Ana, una comparación, eh, que lo que venció la obra, vencieron al principal enemigo, una comparación entre Josué y Jesús. Josué tuvo que destruir a los reyes cananeos, y si uno quiere ir analizando, los reyes tienen una representación, cada uno de ellos, y Jesús a quien vence es a Satanás. Detrás vamos nosotros, que seríamos el pueblo que iba atrás de Josué y el pueblo que va detrás de Jesús. Introdujeron, ¿sí?, tanto Josué como Moisés, al pueblo donde el antecesor no pudo. Y esta figura es muy importante que aparece aquí, porque Moisés, siendo el representante o a quien se le dio la ley, los mandamientos, el manual de instrucciones, Moisés no ingresó a la tierra, tan solo lo llevó hasta el borde. La ley, entiéndase la ley, los mandamientos de Moisés, no llevan a la vida eterna, llevan a Cristo. Ahí nos vamos al Nuevo Testamento y lo que hace la ley funciona como un ayo, es decir, como una persona que toma de la mano, nos toma de la mano y nos lleva hacia la escuela. Eso sería como el ayo. Bueno, en este caso nos lleva hacia Jesucristo, y en Jesucristo es que nosotros podemos tener vida eterna. Lo que hizo la ley para nosotros es mostrarnos que éramos pecadores y por lo tanto necesitamos de la salvación.
Nadie va a recurrir a la salvación si previamente no se da cuenta que necesita ser salvo. Muy bien, y acá viene la repartición. ¿Qué hizo Josué? Repartió la tierra. Eso era lo que tenía que hacer. Y eso es importante que nosotros tengamos presente. ¿Cuál es nuestra misión? Probablemente hayan muchas cosas que hacer, pero ahora, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? A Josué le tocó el tema de repartir la tierra. Ese era su objetivo. Bueno, nosotros tenemos que saber qué nos mandó a hacer el Señor y dejar de hacer las otras cosas que capaz que el Señor mandó a hacer a otras personas y enfocarnos en lo que nos encomendó, porque allí es donde tenemos que colocar nuestras fuerzas. Lo que Jesús dio fue dones del Espíritu. ¿Dejaron algo para conquistar? Muy bien. Josué dejó territorio para conquistar. ¿Por qué? Porque él hizo, ahora vamos a verlo en un mapa, hizo varias incursiones, llegó a varios lugares, pero le dijo, ustedes se quedan acá, la tribu, por ejemplo, la tribu de Aser, por poner un nombre, la tribu de Dan, ustedes llegan hasta acá, pero ahora tienen que expulsar a los cananeos. Lo pueden hacer ustedes. El pueblo tenía que hacerlo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos por conquistar? Y nos ha encomendado el Señor este ministerio de la reconciliación, que es eh, amigar justamente las almas con Cristo Jesús. Muy Amén. bien. ¿Comentario ahí algo? No, no, está bueno, está muy bueno Bueno, el cuadrito. hay algo que apareció acá, y Mm. permítanme introducir ahí con una pequeña anécdota. Hace unos años atrás, varios años atrás, en otra congregación, un día a la noche, era un miércoles, me acuerdo, era mi cumpleaños, ¿sí? Me acuerdo, era el 12 de septiembre, era mi cumpleaños. Bueno, una reunión, Día de mayo. como lo puse ahí para que lo agenden. Bueno, era una reunión Bueno. como cualquiera, ¿sí? Pero era una reunión de miércoles, ¿no? O sea, de un día miércoles como todos los miércoles en casi todas las iglesias. Muy bien, terminó la reunión y ya cuando se iban a despedir, entonces aparece un hombre eh, allá en el púlpito. Lo presentan, ¿sí? El hombre empieza a contar y empieza a decir, hoy salí de la cárcel, hoy me liberaron, hoy, gracias a Dios, yo me convertí en la prisión, decía en la prisión de Roca, y fui liberado. Entonces, lo que estoy pidiéndole a ustedes, que son mis hermanos, es que me ayuden, porque yo no soy de acá de la región, yo soy del norte, no me acuerdo si decía que era de Salta o de Jujuy, y necesito dinero para viajar hacia allá. Tengo únicamente lo puesto, porque no salí con nada. ¿Sí? Hace no me acuerdo cuántos años estaba en prisión, y él reconocía que había estado en prisión justamente, pero lo que estaba solicitando era que lo ayudemos para poder viajar. Entonces, varios sacaron una ofrenda, se le dio, y yo tenía un pantalón, porque era mi cumpleaños, un pantalón lo tenía en el baúl del auto. Bueno, y entonces Ajá. decidimos como familia ofrendárselo, sembrarlo, diría alguien, ¿no? Bueno, y se lo entregamos. Estaba 0 kilómetros el pantalón, ¿no? Bueno, terminó la reunión, ¿sí? Lo saludaron, ¿sí? No me acuerdo. Sí, yo me acerqué a saludarle, justamente le dije feliz cumpleaños y también le dije que era mi cumpleaños. Terminó el día miércoles. Día jueves, ¿sí? Al otro día sale la noticia en el diario, que sale que había un hombre que estaba engañando a los fieles evangélicos en No. iglesias, ¿sí? Contando este versito que yo les conté. Bueno, y que había engañado a varias congregaciones, pero que estaba mintiendo. Ni había estado preso, ni había salido ese día, ni era ese día hace años. ¿Sí? Simplemente estaba recaudando dinero para su propio bien. Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué me recuerda esta historia? Porque algo así ocurrió con los gabaonitas. Claro. Sí. Ah, sí, sí. El pueblo de Israel tenía una misión, tenía una orden. La orden era a todos los de Canaán, o sea, a todos los de la región, desde Dan hasta Beerseba, como nombrábamos recién, desde el norte,
de Dan, que ese Dan no tiene nada que ver con la tribu de Dan, ¿sí? Hasta Beerseba, que era el límite del sur, tenían que expulsarlos, tenían que matarlos, tenían que expulsar a los de Canaán, a los jebuseos, ¿sí? A todos esos que estaban ahí. Pero hubo uno de estos que parece que supo cómo venía la mano. ¿Qué era lo que tenían los de Israel? Que si alguien era externo a Dan y Beerseba, entonces no era necesario expulsarlos, los podían tomar como siervos. Y esto los de Gabaón parece que lo sabían. Entonces vinieron con este cuento. Josué 9:14. Los hombres de Israel, ¿sí?, participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero ahí vino el error. No Está, consultaron a Jehová. está. Claro, no Eso le fue, preguntaron. ¿sí? O sea, se dejaron llevar por el apuro. Los de Gabaón que vinieron ahí, le mostraron el pan que estaba medio podrido, las ropas que estaban todas rotas, se dejaron engañar, y no fue ese el problema, porque era posible que cayeran en el engaño, pero su problema, su error es, no consultaron a Jehová. Entonces, ahí hay algo que yo he aprendido a mi vida y les comparto. Nada del Señor es así, urgente, 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 como que se me pasa el tren, se me va el colectivo. No, 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 no. O sea, si el colectivo se tiene que pasar, se pasará. No era ese el que tenía que tomar. Lo del Señor es seguro. Probablemente ustedes también lo han experimentado al igual que yo, que la mayor respuesta y confirmación del Señor viene en la paz. O sea, el Señor te da paz. ¿Sí? A mí me ha pasado las veces que, por ejemplo, hemos tenido que ir a alquilar una casa y uno dice, ¿y será esto? ¿Y será aquello? Bueno, y el precio y todo eso, hasta que encontrás el lugar porque tenés paz. Entonces, eso es lo que te deja tranquilo. Puede responder de diferentes maneras. Ellos no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado, es decir, hizo un acuerdo. Y una vez que metió la pata, ya no la podía seguir embarrando. ¿Por qué? Porque no los podía matar ahora, porque eso sería violar el pacto que habían hecho. Un tratado de ayuda mutua. En realidad no había mucha ayuda que los de Gabaón le iban a dar. Y se comprometió a perdonarles la vida, y a cambio, ¿qué iban a hacer los de Gabaón? Iban a ser los aguateros. Eso es lo que iba a ocurrir. Bueno, esto fue lo que pasó con los de Gabaón. Eso hizo que también la gente se enojara. ¿Por qué? Porque quienes hicieron el acuerdo y el tratado eran los príncipes. Entiéndase, los príncipes como los principales, como los líderes serían al día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y a partir de esto viene un milagro, un gran milagro, que es el que leemos en Josué capítulo 10. Se levanta Adonisedec. Adonisedec era el rey de Jerusalén. Para este momento todavía no era Jerusalén, sino que era Jebús, ¿sí? Aquel lugar, Jebús, de los jebuseos, aquel lugar que estaba en la tierra de Benjamín, o a Benjamín le tocaba conquistar, pero que nunca se conquistó. Eso fue otro de los lugares que quedó pendiente ahí. Que recién se conquista, ¿cuándo? A ver, pregunto yo. ¿Cuándo se conquista Jebús, lo que es Jerusalén? ¿Puedo decir? ¿O quién lo Cuando conquista? David, cuando David compró la era de Araúna, No, antes. Antes de... antes. Sí, sí, sí. Ah, O sea, fue David, pero fue antes. Fue una de las primeras cosas que hizo David cuando él llegó a ser rey de Israel. Recuerden que primero fue durante 7 años y medio rey de la región del sur, rey de Hebrón. En Hebrón fue proclamado rey. claro. Y después, cuando terminó la batalla con la familia de Saúl, entonces proclamado rey de todo Israel. Y lo primero que él hace es, ¡tum!, tengo que ir a conquistar Jerusalén. Y conquista la ciudad fortificada, así se llamaba, y le llaman, por lo tanto, la ciudad de David. Esa es la Jerusalén. Bueno, ahí recién, ¿sí? Todavía acá aparece el rey de ese lugar, Adonisedec. ¿Y qué es lo que hace este Adonisedec? Dice, estos de Gabaón son unos traicioneros. ¿Por qué? Porque se aliaron junto con los de Israel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar reyes, ¿sí? 5, si no me equivoco acá. Juntar Sí, 5. 5 reyes y van y
se la agarran contra los de Gabaón. Y los de Gabaón, ¿qué dijeron? Nosotros tenemos un tratado, tenemos a alguien que nos defienda, nosotros somos unos pobres diablos, no tenemos cómo defendernos, pero sí tenemos a uno que es más grande, que es Israel. Y entonces pegaron el grito de auxilio a Israel. Y entonces de Israel ya habían hecho un acuerdo, por lo tanto tuvo que ir a una batalla que no le correspondía en principio ir. Allá fue entonces Josué. Israel, habiendo jurado alianza con Gabaón, tuvo que salir en defensa cuando el rey de Jerusalén, Adonisedec, junto a otros 4 reyes amorreos, atacaron Gabaón, porque eran justamente traidores. Bueno, entonces, ¿qué aplicación práctica nosotros tenemos de este evento? Primeramente, como decíamos, no consultar, o sea, no actuar sin consultar a Dios. Entonces, hay veces que por ser apurados, por arrebatados, no consultamos a Dios. Es como que tal vez hacemos una oración así, así, ta, 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 y no esperamos la respuesta del Señor. Y ahí vienen las consecuencias de las cuales nos arrepentimos. No actuar por lo que ven nuestros ojos naturales, ¿sí? Entonces, eh, eso a lo largo de la Biblia aparece así, desde la elección de David, como también se ve acá, porque son engañosos, ¿sí? Es engañoso lo que puede entrar por la vista. Y no hacer compromisos a la ligera porque quedamos atados. Recuerden que aquí están haciendo alianza con personas que no tenían a Jehová como Dios. Y eso es algo que trae muchos dolores de cabeza al pueblo cristiano. Hacer alianzas, hacer acuerdos, negocios, empresas a medias, ¿sí? En porcentajes, con personas que no tienen a Jehová como su propio Dios. Eso es lo que le pasó, por lo tanto tuvo que ir a la batalla en esa donde eh, es famosa esta batalla. ¿Por qué? Capítulo 10. Ahí no lo dije yo, pero ¿por qué es famosa esa batalla en Gabaón? ¿Recuerdas qué pasó? ¿Qué pasó? Lo comentamos. Capítulo 10, versículo 12 y 13. Ah, ¿te acordás? Cuando la luna. Cuando la luna Eh, fue la... Igual, Pablo, ¿Sí? eh, ahí, antes de que sigan, uno se pone a pensar lo que decís, esto de que por apurado, por no preguntarle a Dios, ¿no es cierto? Lo que sucedió y todo eso. Y, y hay veces que también, ¿no es cierto?, en la vida de uno, ¿no es cierto? A veces en el momento de tomar algunas decisiones, me ha pasado, ¿no? De tomar una decisión que es el día de hoy que todavía la tengo muy presente, ¿no es cierto? Y viste que uno le pide así como una confirmación al Señor a ver si es de Él o no, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después pasan los años, ¿no es cierto? Y después uno hace una evaluación de esa decisión que tomó y eso, y uno después, digamos, como que no ve así, como que esa decisión después en el tiempo como que no fue de bendición, ¿viste? Y uno a veces también se queda pensando esas cosas, porque, bueno, no sé, a mí personalmente, o sea, me dijiste eso, ¿viste? Bueno, me quedo dando vuelta y... Y hay veces que, bueno, no sé, no es tan fácil a veces, ¿no es cierto? Inclusive hay veces que, bueno, también está esto del libre albedrío, ¿no es cierto? Entonces hay veces donde también a veces uno escucha, dice, bueno, pero hay momentos donde uno no hay que, como diciendo, no hay que orar, hay momentos donde hay que actuar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese tema, no sé, no sé, yo por lo menos lo veo medio como delicado, ¿no? Seguramente tal vez hay que eh, empezar como a generar ese sentido, ¿no? De decir a veces en qué momento, ¿no? Necesito que el Señor ¿no? Me confirme o me termine de direccionar, y, ¿no es cierto? Y hay veces en qué momento, ¿no es cierto? La decisión la termina tomando uno a veces, ¿no? Entonces como que, bueno, no sé, yo lo veo un poquito delicado eso. No, antes que sigan, ¿no? Me quedo dando vueltas. Yo me acuerdo en eso que vos estás contando, que siempre cómo actuaba Jesús. Jesús se encontraba con situaciones así inmediatas, una detrás de otra, y como que no daba el tiempo como para consultar al Padre en ese momento. Pero sí como que Jesús tenía ya la oración previa, había orado la noche anterior, tenía el tiempo en el cual
cuando se presentaban las situaciones que le venían, entonces las resolvía, porque era el momento de actuar, como estás diciendo vos. Sí, me acuerdo de esa partecita de cómo actuó Jesús. Muy bien. ¿Pudieron encontrar qué pasó entonces en el capítulo 10, versículo 12? Cuando Sí, se este día, Señor. la luna y el Exacto, sol, ¿no? ¿Y cómo, Denis? exacto. Cuando se detiene la luna, ¿era? Así es. ¿O nada que ver? ¿Sí? No, no me acuerdo Pasaje por ahí, Marta. qué capítulo habías dicho. Es Ya se me parece capítulo tanto que 10, versículos 12 y 13. me mareó un poco toda la división de tribus. Y todavía no la mostramos. Sí, después busqué el mapita y ahí empecé a comprender uno. Nos quedan 15 minutos, vamos a ver si llegamos bien. Dice, sol detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Eso es lo que quería José. Bueno, y esto es algo importante que la Biblia no explica cómo ocurrió. No dice, porque uno dice sol detente en Gabaón, y capaz que todos entendieron que el sol se detuvo. Y hoy uno puede decir, y el sol no se va a detener. En todo caso, se habrá detenido la tierra, podemos decir nosotros hoy. Bueno, pero lo llamativo es que cuando ocurren los milagros, lo importante no es cómo ocurren, lo importante es que ocurran. Eso es lo importante. Muchas veces lo traemos y nos limita a nosotros el tratar de entender o imaginarnos cómo ha de suceder el milagro. Pero no es eso lo importante es que el milagro suceda, que acontezca. Si nosotros después lo entendemos cómo ocurrió, es algo secundario, pero no es esa la esencia. Bueno, pasó rápido el tiempo, a ver si puedo avanzar ahí un poquito. Bueno, ¿a dónde tengo? Ahí está. Bueno, acá aparece otro mapa, eh, ahí con azul, acá dice acá abajo, campañas de Josué. Josué de Gilgal arrancó todo, Gilgal era su base. Primero arrancó a tomar la región del sur, eso es lo que uno va leyendo en el libro, y después la región del norte. Todas estas conquistas le dejó al pueblo que vaya terminando de hacer la conquista. Como recién lo dijimos, acá Benjamín, ¿sí? Acá lo vemos que después está en Jerusalén, pero está en la parte de Judá, lo que está rosado, no lo terminaron de conquistar, pero también acá hay una región, no se alcanza a ver en el mapa, a ver si, no, no sé. Bueno, acá arriba, donde está Tiro, y un poco más arriba está Sidón. Esa tierra, nosotros acá la vemos en verde, le correspondía a la tribu de Aser, uno de los 12 hijos. Nunca llegó bien al norte. En Tiro y en Sidón, esa región le trajo dolores de cabeza a Israel enormes, ¿sí? Desde allí, entonces, el rey Omri, mucho más adelante en los reyes, el rey Omri, muy destacado arqueológicamente, a partir de la historia, tiene un hijo, el cual es Acab, y casa a este Acab con Jezabel, que es de allá de Sidón. Y desde allá se viene Jezabel con todos sus amiguitos, ¿sí? Sus amiguitos espirituales, que es la religión que trata de instalar acá en Israel y que llevó a la adoración, ¿sí? De dejar al Señor y adorar a Astarte y a Baal, que eran los dioses que ellos tenían. Bueno, eso fue un dolor de cabeza por algo que nunca terminaron de conquistar. ¿Sí? Bueno, acá está la distribución de las tribus. Y ya que lo tenemos acá en el mapa, hay dos tribus y media que no cruzaron hacia la izquierda, no cruzaron al occidente, que son la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. ¿Sí? Acá Manasés aparece la Manasés oriental porque se dividió en dos. Recuerden que Manasés es el primer hijo que tiene José. Bueno, ellos eran tantos que unos se quedaron de este lado junto con Gad y con Rubén y los otros tantos cruzaron.
Pero ¿cuál fue el problema de estos tres? El problema de estos tres es que la zona geográfica, el primer mapa que mostramos, no les presentaba defensa. Entonces ellos venían, los sirios, venían los asirios después a lo largo de los años, y ellos no tenían geográficamente defensas. Judá, acá, Jerusalén justamente, Jerusalén es una fortaleza en sí. ¿Por qué? Porque está en un monte, y desde las murallas que colocan en el monte es prácticamente inaccesible. Por eso es que tanto tiempo le llevó conquistar Jerusalén a cada uno que lo quiso hacer. Pero bueno, ese fue el problema, y lo que se entiende o se dice es que Rubén, Gad y Manasés se quedaron con lo que tenían, pudiendo haber tenido algo mejor. Y eso es lo que uno traslada a la vida de uno. Me quedo bien, estoy bien, conforme, pero podría haber tenido algo mejor. En lo espiritual estoy hablando. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí hay varias figuritas, ¿sí?, que aparecen acá, importantes en todo este gráfico, pero vamos a avanzar, así podemos llegar ahí al final. A ver ahí. No me deja pasar. Ahí está. Josué 14:6. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Bueno, acá lo que está nombrando es la historia de Caleb. Acá voy a avanzar un poco más rápido, pero Caleb es alguien que se destaca. ¿Por qué? Porque él dice, yo nunca me olvidé de la promesa que me dio Moisés. Moisés me dijo que me iban a dar una tierra, la tierra de Hebrón, ¿sí?, y ese lugar, yo ahora han pasado 45 años, tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza que cuando vine a los 40 a espiar este lugar. Eso dijo Caleb. Por lo tanto, ese lugar, le dijo a Josué, me corresponde. Y Josué dijo, es justo lo que pedís, entonces se te da. Pero ¿qué dijo entonces este Caleb? Caleb, descendiente de Judá, era el representante de la tribu de Judá, Caleb. ¿Qué dijo entonces Caleb? A ver, ¿habrá alguno que se anime para ir para allá? Como premio le voy a dar la mano de mi hija. Y hubo uno que se levantó, ¿sí?, que dijo, he aquí yo voy, que fue Otoniel. Personaje interesante porque es el primero de los jueces que vamos a encontrarnos en el próximo libro. Bueno, eso es lo que dice acá en amarillo. Bueno, ya han pasado 45 años, esta es la historia que les conté recién de... Y acá en el último, ¿sí?, esto es lo que quería mostrar, parte de Judá. Acá es la distribución de las tierras. Bueno, la parte para Judá, que la ley del primogénito. El primogénito que tenía dos características. El primogénito recibía el doble de la porción, o sea que, pongamos que eran 3, entonces se dividía todo en 4, y había uno, que era el primero, que iba a recibir el doble. Eso es el primogénito. Y también era el principal, era el que quedaba a cargo. Por ejemplo, el padre no está, quien quedaba a cargo de los negocios era el primogénito. La primogenitura de Jacob, de alguna manera se entiende que en lo que es división de terreno, de territorio, la recibió José, es decir, el mayor que tuvo con Raquel, porque José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y ellos son los que reciben luego las tierras. Pero como principal, como quien quedó a cargo, ¿qué quedó a cargo? La línea mesiánica que nosotros venimos desarrollando desde Génesis 15, viene por Judá, viene por Efraín, no viene por Manasés, sino que viene por Judá. Judá es el principal. ¿Quién va a ir primero a la batalla para conquistar? Preguntaron cuando fueron y entraron en la tierra de Canaán. Judá irá primero, eso lo respondió Dios. Bueno, por eso Judá es importante. Parte para Efraín y media tribu de Manasés. Bueno, acá voy a avanzar un poquito, ¿sí? Acá es cómo están divididas las tierras, que ahora lo vamos a ver en el mapa. La parte para Zabulón, esta parte, acuérdense porque ahora lo vamos a buscar. Incluso mientras lo estoy leyendo, le pido que alguien pueda buscar el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Isaías 9, 1. Ahí vamos a ver la tierra de Zabulón. Las otras tribus, la tribu de Isaacar,
la tribu de Aser, esta es la que yo les contaba recién, que es los que toman desde el monte Carmelo, donde tuvo allí el altar eh, Elías, y la parte del norte, que yo les dije que no la conquistó, tierra de Neftalí, Zabulón y Neftalí, ahora vamos a ver dónde está eso, y la parte de Dan, que eran un poco indecisos, a lo último recién ellos vienen a ubicarse en algún lugar. Que reitero, este Dan no tiene nada que ver con esta región que decíamos desde Dan hasta Berseba. Este Dan se iba para la zona del Mediterráneo. Bueno, acá, tierra de Zabulón y Neftalí. La tierra de Zabulón y Neftalí, ¿pudieron encontrar Isaías 9? Y Sí, versículos 1 y 2 creo que es. ¿Qué dice? 1 y 2 Sí, 1 y 2. dice, a pesar de todo, no habrá, no habrá más penumbra para lo que estuvo angustiada en el pasado. Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar y al otro lado del Jordán. 2 también. Sí. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz sobre la que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido y tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Bien. Y si ahí podés saltar y terminar con el versículo 6. Sí, ¿sigo hasta el 6? No, no, saltes los versículos y lea solo el 6. Porque no has nacido, porque no nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Tierra de Amén. Zabulón y de Neftalí. La tierra de Zabulón y Neftalí es la región que está acá al lado del mar de Galilea. Bueno, ese lugar fue un lugar que a lo largo de la historia, fíjense acá en Isaías, un lugar donde invadió los sirios, después fue parte de la tierra que se perdió, porque esto corresponde al reino del norte, que es invadida por los asirios, y los asirios traen otra gente y repueblan el lugar, y ahí vienen las mezclas. Entonces eran gentiles para cuando está dada la profecía. Para cuando está dada la profecía, entonces, ¿qué dice? Ese lugar que es de tinieblas, tierra de Zabulón y de Neftalí. Tierra tinieblas por lo espiritual que está ocurriendo en ese lugar. No siempre va a ser así, porque va a venir un día en ese lugar que va a haber luz, va a venir la gloria de Dios. En tierra de Zabulón y de Neftalí es donde se ubica luego Nazaret, donde va el niño Jesús a vivir. Y por eso dice en el versículo 6, como leyó Marta recién, ¿quién estará allí? El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. El niño, Cristo Jesús, se encarnó y vivió en Galilea de los gentiles. Y es allí donde se desarrolló su mayor ministerio. Cuando leemos los milagros de Jesús, los milagros que ocurren en el agua, caminó sobre qué mar caminó, no fue sobre el Mediterráneo, fue sobre este lago. ¿Sí? Todos esos milagros ocurren en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Muy bien. Hay mucho más para decir ahí de ese mapita, ¿sí? Pero, Pesca milagrosa también. ¿cómo?